Hoy voy a hablar sobre lo que es el agua y para conocer sus propiedades físico-químicas tenemos que ver cómo es que se forma esta molécula del agua. Como bien sabemos todos, su fórmula química es H2O. Bueno, el oxígeno, como vemos en su configuración electrónica, en su último orbital tiene 6 electrones. Como bien sabemos, tiene que tener 8 electrones, por lo tanto es un elemento, un átomo inestable. Para buscar dicha estabilidad tendría que compartir electrones con otro elemento para que en su último orbital ya estuvieran estos 8 electrones. Ahora, cuando el hidrógeno interactúa con el oxígeno y comparten estos electrones, como los están compartiendo, se forma lo que se conoce como un enlace covalente. Al ser dos elementos, al ser dos átomos de diferentes elementos y al ser el oxígeno más electronegativo, la distribución de las cargas se da más hacia el centro del núcleo del oxígeno, lo que quiere decir que la distribución de las cargas es desigual. Entonces se forma un dipolo, es decir, va a tener un extremo positivo y otro negativo. El oxígeno, como vemos, sus cargas es de 2 menos y del otro extremo es de 1 más por cada hidrógeno. Esto le da una cualidad de interactuar con estas otras moléculas de agua, como lo puede ser por puentes de hidrógeno. Antes de ir a los puentes de hidrógeno, esto le confiere una propiedad al agua, que son las propiedades de cohesión. Estas propiedades quiere decir que la molécula de agua va a tender a juntarse con otras moléculas y formar redes. Los puentes de hidrógeno que les comentaba son la unión entre el hidrógeno de un átomo de agua y el oxígeno de otro átomo. Como vemos en la imagen, se va a formar una red de puentes de hidrógeno. El oxígeno va a interactuar con dos átomos de hidrógeno de diferentes moléculas de agua y a su vez los hidrógenos van a interactuar con otros dos oxígenos de otras moléculas de agua. Estos puentes de hidrógeno tienen una durabilidad. Se tardan en romper de 1 a 20 picosegundos y en formarse 0.1 picosegundos. El tiempo es muy pequeño. Esto es a lo que se le conoce como agrupaciones fluctuantes. Eso quiere decir que van a estar fluctuando las moléculas entre sí. Los enlaces de hidrógeno no son exclusivos del agua, se da también entre otros compuestos polares, como puede ser aquellos que tengan un átomo electronegativo, que va a ser el dador de electrones, como lo es el oxígeno o el nitrógeno, que están unidos covalentemente a un hidrógeno. Como vemos en la imagen, el butanol, al tener un grupo alcohol, tiene oxígeno, este es muy electronegativo y este va a interaccionar con las moléculas del agua formando puentes de hidrógeno, al igual que la glucosa, que tiene muchos hidroxilos. También va a interaccionar con otras moléculas que están presentes en las células, por ejemplo, el grupo OH de un alcohol, el grupo carbonilo de una acetona y entre péptidos de proteínas. Entonces, como vemos, compuestos polares como el cloruro de sodio tienden a disociarse en el agua. El cloro, al tener carga negativa, tiende a interaccionar con la parte positiva del agua, que son los hidrógenos. Y el sodio, que es la parte positiva, va a interactuar con la parte negativa del agua, que es el oxígeno. Y así es como se disocian los elementos polares, los compuestos polares, en una disolución acuosa. Como vemos, el agua tiende a rodear iones disueltos en una solución, y eso es debido a su constante dieléctrica. Esta constante dieléctrica lo que nos va a decir es el número de dipolos que están en una solución. En una disolución acuosa como lo es el agua, como es muy polar, la constante dieléctrica es muy alta. Sin embargo, en fluidos apolares como el benceno, la constante dieléctrica es muy baja. Esta interacción se puede calcular, esta fuerza, que es con la magnitud de las cargas que hay entre los elementos y la distancia que se encuentra de ellas por la constante dieléctrica. La constante dieléctrica, como vemos, es un valor que va a variar dependiendo del medio en el que esté. Cadenas hidrocarbonadas no interactúan por puente de hidrógeno con el agua, debido a que el carbono es ligeramente más electronegativo que el hidrógeno, entonces eso lo hace levemente polar. ¿Qué pasa con aquellos elementos que no son polares y están disueltos en agua? En sistemas biológicos como lo son los gases, es el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Bueno, pues son transportados con ayuda de proteínas como la mioglobina o la hemoglobina. En el caso del dióxido de carbono, al estar disuelto en una disolución, tiende a formar ácido carbónico y al desprotonarse hace el ion bicarbonato, que por sí solo ya es muy soluble en agua. ¿Qué pasa entonces si juntamos un fluido apolar y otro polar? O sustancias que una sea polar y otra polar. No van a interaccionar debido a que son invisibles entre sí y lo que se hace es que se forman dos fases.
como lo vemos en el ejemplo de agua y benceno. Esto lo que va a hacer es que, al contrario, va a evitar que se formen interacciones por puente de hidrógeno, como lo vemos en la imagen. Pero ¿qué pasa con compuestos que son anfipáticos, como los fosfolípidos, que tienen un lado polar y otro apolar? Bueno, pues la cola, que es la parte apolar, tienden a agruparse entre sí, pero la parte que es polar, que es hidrofílica, queda expuesta hacia el agua y se forman estas estructuras como lo son las micelas, los liposomas o lo que está muy conocido en biología celular, que son las bicapas lipídicas. Presentación para tratar de explicar mejor lo siguiente. Ya habíamos visto cómo se comportan compuestos polares y apolares en el agua, también los que son anfipáticos. También vimos los puentes de hidrógeno que se forman entre estas moléculas. Lo que sigue ahorita es la ionización del agua o autoionización. El agua, como la conocemos, tiende a aceptar un protón y formar este ion hidronio, pero a su vez se desprotona otra molécula de agua y queda este radical OH o alcohol. En algún momento vamos a tener H3O más OH. Este cambio de protones entre moléculas de agua se da entre todas ellas y se le conoce como el salto protónico. Como vemos el agua, entonces los iones en los que se disocia es en un protón y en un radical OH, que se asemeja a la constante de equilibrio, donde los reactivos es igual a los productos, A más B es igual a C más D. La relación de la constante de equilibrio nos quiere decir que es igual a los reactivos sobre los productos. Dicho de otra forma, el agua tiene una constante de equilibrio, denotada por este símbolo, que quiere decir en reactivos vamos a poner que es el agua y en productos los iones en los que se disocia, que es un protón y un radical OH. Este protón y este radical OH se le conoce como Kw, que se refiere a la constante iónica de disociación del agua. De esta fórmula podemos nosotros conocer la concentración molar del H2O, del agua, a través de la fórmula de molaridad. Tenemos que en un litro tenemos 100 gramos por litro de disolución y eso se divide, despejando en la fórmula de molaridad, por el peso molecular del agua, que es de 18.015 gramos mol. Nos va a dar como resultado una concentración molar de 55.5. La constante de equilibrio, este valor fue determinado mediante medidas de conductividad eléctrica en agua para 25 grados centígrados. El valor exacto es este que encontramos aquí, 1.80181.802 por 10 a la menos 16 molar. En bibliografía lo vamos a encontrar así como 1.8 por 10 a la menos 16. Para tener este valor de la constante iónica de disociación, pues en la fórmula solamente despejamos y nos va a quedar que Kw es igual a la constante de equilibrio por la concentración molar de H2O y Kw pues se refiere a la relación que hay entre estos iones, el protón y el radical OH. Despejamos la fórmula y bueno, tenemos que 55.5 por 1 por 10 a la menos 6 molar. Esto nos va a dar como resultado que esta constante iónica de disociación del agua de H y OH es igual a 1 por 10 a la menos 14 mol cuadrada, como estamos viendo. Esto quiere decir que va a haber esta cantidad de concentración molar. Ahora, tenemos que la constante iónica de disociación, como hay una relación 50-50%, porque en una solución donde solamente hay agua, solamente vamos a encontrar de dos protones y radicales OH, entonces es una relación 1-1 o 50-50. Por eso ponemos aquí en la fórmula que H pues es igual a OH y esto quiere decir a KW, entonces los elevamos al cuadrado, cualquiera de los dos valores que agarremos. Lo que tenemos que hacer aquí pues es despejar el valor, despejar esta potencia que está elevada al cuadrado y se pasa como raíz cuadrada. Tenemos que la cantidad de protones es igual a la raíz cuadrada de la constante iónica de disociación. Es lo mismo para H y para OH. Y esta raíz y esta constante de disociación ya la habíamos calculado que es 1 por 10 a la menos 14 mol cuadrada. Bueno, entonces, si ya hacemos la raíz cuadrada, vemos que H, que es igual a OH por la relación que tiene, es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Ya con todo esto que tenemos hasta aquí, podemos calcular problemas, ejercicios de concentraciones de protones y de radicales OH.
Lo que sigue es que, bueno, este P quiere decir potencial y se refiere al logaritmo de 1 sobre la cantidad de protones que hay en una disolución. Si lo subimos del otro lado, pues es una regla matemática y se ve de la siguiente forma, que es menos el logaritmo de h. Vamos a calcular el pH de 1 por 10 a la menos 7. Entonces nos va a dar que es un valor de 7. ¿Esto qué quiere decir? Que a este valor de pH, porque esto se refiere el potencial de hidrógeno, la cantidad de iones que están disueltos en una disolución, nos quiere decir que este valor de pH vamos a encontrar la misma concentración de protones que de radicales OH. Este valor de 7, como vemos, es arbitrario, no lo inventaron. Nos aventamos todo un despeje para llegar hasta este valor. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Pues es la escala de pH. Nos está diciendo que a mayor concentración de protones es más ácida la solución, como lo encontramos aquí en la imagen. Y a menor concentración de protones, pues es más alcalina. De esta forma, podemos calcular el pH y el pOH. Espero les haya gustado el video. Aún no he terminado. Planeo subir más videos sobre lo que es ácidos y bases débiles, el cálculo de pK y pKb, curvas de titulación, buffers y sistemas amortiguadores y de tamponamiento biológico. También prometo ir buscando nuevas formas para explicar mejor los temas. Espero les haya gustado nuevamente y no olviden suscribirse y darle manita arriba para motivarme a sacar más y mejores videos. Gracias.